Por último, vamos a determinar la cantidad o porcentaje de cada fase en la aleación. Esto tiene sentido únicamente cuando yo estoy en la zona donde hay dos fases, que sería esta zona de acá. Acá es donde tiene sentido hablar de la cantidad de cada una de las fases. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta aleación a esta temperatura. Esta aleación, estoy en la zona de dos fases. Y vamos a determinar lo siguiente. La distancia A va a ser la distancia de la aleación, ubicada en este punto, al líquido. A, distancia de la aleación al líquido. Yo la puedo medir en milímetros, es decir, puedo colocar una regla acá y medir cuántos milímetros hay entre este punto y este punto de acá, pero también lo puedo hacer en unidades de concentración. Ya vamos a ver más adelante cómo hacer eso, que es más fácil. Y luego vamos a definir B como la distancia de la aleación al sólido. Acá está la aleación. Vamos a ver. Acá está la aleación. Acá está el sólido. B es la distancia de la aleación al sólido. Igual medido en milímetros o en unidades de composición. Entonces, para determinar el porcentaje de líquido, que sería una de las fases, usamos lo que se llama la regla de la palanca. Vamos a limpiar esto acá. El porcentaje de líquido va a ser la distancia de la aleación al sólido, a la otra fase. Si yo quiero líquido, voy a buscar la distancia al sólido y la voy a colocar acá. Entonces el porcentaje de líquido va a ser la distancia de la aleación al sólido entre la distancia total. La distancia total sería la distancia entre este punto y este punto de acá. Sería toda esta distancia. Y si yo quiero, vamos a borrar esto. Si yo quiero el porcentaje de sólido, busco la distancia de la aleación a líquido, la otra distancia. Entonces el porcentaje de sólido es la distancia de la aleación a líquido, la distancia opuesta, entre la distancia total, multiplicados por 100 ambos, para obtenerlo en porcentaje. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta aleación hipotética que tiene este diagrama de fases. La aleación se encuentra a 500 grados centígrados y la línea de temperatura es esa. Y la aleación es una aleación que tiene una composición 45% de metal A. La línea de la aleación con la de temperatura se intersecta en ese punto, y en ese punto lo que me dice el diagrama de fases es que yo tengo una mezcla de líquido más sólido. Entonces, la composición del líquido, yo la voy a encontrar desplazándome de la aleación al líquido, y cuando llego a este punto, bajo una línea vertical y leo en el diagrama, y vamos a suponer que yo leo 10% A. Entonces, el líquido está formado por 10% metal A, 90% metal B. Y si yo quiero la composición del sólido, entonces yo me voy a ubicar en la aleación. Como quiero composición del sólido, me voy a mover a la línea del sólido, acá. Voy a bajar una línea vertical, y acá donde la vertical toque al eje de las X, voy a leer la composición del sólido, y vamos a suponer que me da 75A. Eso significa que el sólido en esta aleación está formado por 75% metal A, 25% metal B. Entonces, la composición del líquido, acá resumiendo, es 10A90B, 10A90B, y la composición del sólido es 75A, 25B. El porcentaje del líquido es la distancia de la aleación al sólido. Vamos a ver si podemos ver el diagrama acá. Vamos a ver más o menos. Vamos a borrar esto. Ahí está. Vamos a borrar esto. Entonces yo quiero porcentaje de líquido. Voy a buscar la distancia de la aleación al sólido. La distancia de la aleación al sólido sería esta distancia de acá. Yo la voy a expresar en términos, la voy a medir en términos de la composición. Esta distancia va a ser
a 75 que le corresponde a este punto, le voy a restar 45 que le corresponde a este punto. Entonces, la diferencia de 75 con 45 me va a dar la distancia de la aleación al sólido. Dividido entre la distancia total vendría de restar a 75, le resto 10, la distancia total sería toda esta distancia de acá. A 75 le resto 10, entonces eso lo pongo en el denominador. Entonces la composición del líquido va a ser la distancia de la aleación al sólido, 75 menos 45, entre la distancia total, 75 menos 10. Por 100 me va a dar 46.2%. Y luego la composición del sólido va a ser la distancia de la aleación al líquido. Entonces ubiquémonos acá de nuevo en el diagrama, lo vamos a limpiar para que esto sea más fácil de ver. Acá está la aleación. Como yo quiero la composición del sólido, busco la distancia al líquido. El líquido está aquí. La distancia de la aleación al líquido sería esta que está acá. Esa distancia sería 45 menos 10. Entonces, la distancia de la aleación al líquido es 45 menos 10. Entre la distancia total, que sería 75 menos 10. 75 menos 10 por 100. Eso me va a dar 53.8%. Entonces, eso se resumiría de esta manera. Vamos a suponer que de esa aleación yo tengo 50 kilogramos de la aleación 45A 55B. Como 45% de la aleación es A, yo multiplico 0.45 por 50 y eso me va a dar 22.5 kilogramos de A. Y como 55% de la aleación es B, yo multiplico 0.55 por 50 y eso me va a dar la composición, la cantidad, o sea, de metal B en la aleación va a ser 27.5. Luego genero esta llave y en esta parte de acá, en esta zona, yo voy a poner las fases presentes. Las fases son líquido y sólido, en este caso. Entonces ya determiné que el porcentaje de líquido es 46.2 y el porcentaje de sólido es 53.8. Eso significa que 46.2% de la aleación es líquido. Yo voy a multiplicar 46.2 entre 100, que sería este número de acá, por la masa de la aleación. Lo que esté en esta llave siempre lo voy a multiplicar por la masa de la aleación, la que esté acá. Entonces 0.462 por 50, eso me va a dar 23.1 kilogramos. Estos son los kilogramos de líquido en la aleación. Y luego, para el sólido, yo sé que 53.8% de la aleación es sólido. Multiplico 0.538 por 50 por la masa de la aleación y eso me va a dar 26.9 kilogramos. O sea que esta aleación en estado líquido hay 23.1 kilogramos y en estado sólido hay 26.9 kilogramos. Y luego vamos a pasar a estas otras llaves, estas otras de acá, y en esta llave lo que vamos a poner son los componentes de cada una de las fases. Recuerden, estas son las fases, acá vamos a poner los componentes de las fases. La fase líquida está formado por A y por B, y ya determinamos que 10% del líquido es A y 90% del líquido es B. Eso lo determinamos acá, cuando le medíamos la composición del líquido y la composición del sólido. Entonces, 10% del líquido es A, el complemento 90 es B, y para determinar los kilogramos del metal A en el líquido, yo voy a multiplicar 10 entre 100, que sería 0.1, por la masa del líquido. En este caso, la masa que va aquí es la masa que está en la llave anterior. Cuando multiplico 0.1 por 23.1, estoy diciendo 10% del líquido es el componente A, y eso me va a dar 2.31 kilogramos. Yo tengo 2.31 kilogramos de metal A en el líquido. Y luego para el metal B, el 90% del líquido es B. Multiplico 90 entre 100, 0.9 por la masa del líquido, y eso me da 20.79. Eso significa que 20.79 kilogramos son metal B
en el líquido. Y luego repito lo mismo para el componente sólido. La composición del sólido era 75A 25B del diagrama de fases. 75% de sólido es metal A. 75 entre 100, 0.75 por la masa del sólido. Esta es esta de acá. 0.75 por la masa de sólido me da los kilogramos de A en el sólido. Tendría que 20.175 kilogramos de A están en el sólido. Y yo sé que el sólido, 25% del sólido es metal B. Por tanto, multiplico 25 entre 100, 0.25, por la masa del sólido, 26,9, esta. Y 0.25 por 26,9 me da 6.725 kilogramos. Eso significa que hay 6.725 kilogramos de metal B en la fase sólida. Entonces, al final, esto queda de la siguiente manera. Los kilogramos de A en el líquido y en el sólido deben sumar los kilogramos totales de A en la aleación. Los kilogramos de A en el líquido, si limpiamos acá, vamos a limpiar todo esto. Los kilogramos de A en el líquido son estos. Kilogramos de A en el líquido. Tengo 2.31 kilogramos de A en el líquido. Y tengo 20.175 kilogramos de A en el sólido. La suma de esos dos son los kilogramos de A en la aleación. Los kilogramos de A en la aleación están aquí. Son igual a 22.5. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la suma de el A que está en el líquido más el A que está en el sólido es igual al A que está en la aleación. Y luego tendríamos, vamos a usar otro color, vamos a ver, acá, los kilogramos de B en el líquido más los kilogramos de B en el sólido son los kilogramos de B en la aleación, que es lo que está reflejado acá abajo. Los kilogramos de B en el líquido son 20.79, los kilogramos de B en el sólido son 6.175. La suma de eso es igual a los kilogramos de B en la aleación.